Dios les bendiga a todos y para mí es un privilegio una vez más poder compartir con ustedes después de como unos 3 meses más o menos que estuvimos aquí la última vez. Le doy gracias a Dios porque es un privilegio poder compartir su palabra y a la vez es algo serio, pues compartir de la palabra del Señor, y le pedimos al Padre que podamos hablar la verdad esta mañana y no pensamiento humano, no algo que viene solo de nuestro corazón, sino que venga directamente de Él. Y como hablamos en un principio, sabemos que fuimos escogidos con un propósito. Hemos oído, pero ahorita a la luz de la palabra vamos a ir viendo un poco más para qué hemos sido llamados, para qué Dios nos ha escogido, y vamos a adentrarnos en esto. Y quiero que me acompañen a Jeremías 29:11. Y dice así: el Señor Dios, teniendo un pensamiento acerca del pueblo de Israel, que como ustedes saben fue un pueblo escogido, un pueblo que halló gracia delante de Él y fue escogido para ser su pueblo. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Si alguien tiene ahí la versión de las Américas, dice: a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que tenía Dios para Israel. Y como ustedes saben, Israel estaba en una de aprietos y no veían salida en ese momento. Ellos, y más cuando se entraron en el desierto, pero antes de estar en el desierto bajo una esclavitud que duró por años, ellos posiblemente no veían salida. Pero desde ahí, desde ese momento, Dios ya los veía con ojos de un futuro y una esperanza que Él quería darles. Israel todavía no lo estaba viendo, pero Dios en su infinita misericordia ya veía ese futuro. De esa misma manera el Señor ya ve nuestro futuro, aunque ahorita estemos pasando un valle de sombra, de muerte, que estemos cruzando el desierto, el Señor ya sabe cuál es nuestro fin, y es cuestión de que nosotros atendamos ese llamado, porque los pensamientos del Señor son muy diferentes a los nuestros, y lo vemos claramente reflejado en el libro de Isaías 55:8. Para los que lo tengan ahí a la mano, yo creo que están proyectando hoy Isaías 55:8. Y vean lo que dice aquí la palabra. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Solo vean ahí, con esta introducción, cualquiera dirá estamos perdidos, ¿verdad? Porque el Señor obra de maneras que de verdad no podemos entender, como dice un corito por ahí que hemos cantado. Dijo Jehová, dice el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Imagínense, todavía para ponerlo más en contexto, dice que de lo que tenemos de aquí al cielo, a esa distancia están los pensamientos del Señor. Y a veces nos sobreviene el mal, porque a todos nos viene el mal muchas veces. Yo sé que han oído que algunos dicen: sí, lo mejor está por venir, y lo creemos también, no somos pesimistas, pero el día malo también viene. Para todos nosotros el día malo va a venir. ¿Y cómo vamos a actuar nosotros? ¿Qué evangelio nos va a servir para enfrentar el día malo? Y es el evangelio de la verdad, el evangelio que profesamos. Dice el Señor que sus caminos son tan distintos a los nuestros como para los que son aquí padres y a veces ven a sus hijos tomar decisiones, y los padres que ya han pasado por ese camino dirán: ay, ¿cómo le explico que ahí va mal, va? ¿Cómo le explico que sí tiene que hacer esto? Porque yo ya pasé por ahí, yo ya le quiero evitar ese quebradero de cabeza, ¿va? Y muchas veces así actuamos delante del Señor. El Señor está ahí esperando a que nos acerquemos delante de Él para indicarnos el camino, y nuestros oídos y nuestra mente están apartados de lo que Él tiene para nosotros.
Interesante lo que dice, complementando aquí Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Será que si hemos sido llamados, hemos atendido ese llamado? Es la otra pregunta, porque todo lo que nos sobreviene, sea bueno o malo, ante nuestros ojos, por supuesto, delante de Dios es bueno, porque Él lo transforma bien y todo tiene un propósito. Cuando Él nos mete en el desierto, es para formar su carácter en nosotros. Entonces, para los que amamos al Señor y caminamos según su propósito, lo que nos sobrevenga, sea un despido, sea una enfermedad, achaques. Díganme, aquí nadie podría levantar la mano y decir, mi vida está al 100, todos tenemos algún tipo de problema. Ustedes dirán, ay, él tan jovencito, ¿qué problemas puede tener? Pues los tengo. Soy humano igual que ustedes y aún sea corta o grande nuestra edad, tenemos problemas de todo tipo, de ansiedad, hasta de depresión. El enemigo nos toma muchas veces nuestra mente y nos hace pensar cosas que nos terminamos creyendo muchas veces. Y el Señor dice que conforme a su propósito hemos sido llamados y que todas las cosas que nos sobrevengan son para bien. Entonces, la primera pregunta aquí es si hemos respondido al llamado del Señor, porque Él nos llama y muchas veces no le contestamos. Muchos han sido llamados y pocos han sido escogidos. Pero ¿será que los que han sido escogidos respondieron ese llamado y hallaron gracia delante de Dios para ser escogidos sobre otros que no fueron escogidos? Y lo vemos a lo largo de la Biblia, muchos que fueron escogidos por sobre otros. Entonces, definitivamente el día malo va a tocar a nuestras vidas en algún momento, pero podemos tener la certeza de que es para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Porque nuestro bien no es el bien de Cristo. Nosotros a veces nos creemos más buenos que el Señor, ¿verdad? Pero resulta que Él ve lejos, así como veía, yo tengo planes para ustedes de bien y no de mal al pueblo de Israel, pero ellos todavía no lo veían. ¿Quién iba a creer ellos estando bajo esclavitud por años? No había forma que el faraón escuchase y manda a Moisés. Pero Dios quiere darnos ese futuro y esa esperanza, como dice aquí en Jeremías. Y no solo un futuro y esperanza aquí terrenal, porque sí, hemos visto que Dios también dio riquezas materiales, pero el trasfondo de todo esto siempre fue de la vida eterna y la salvación, porque todos los que tuvieron posesiones aquí en la tierra, el Señor ya los había escogido por algo, y su mentalidad iba más de lo terrenal. Y por eso fueron bendecidos en lo terrenal. Entonces Dios quiere darnos ese futuro y esa esperanza. En este caso, liberar al pueblo de la esclavitud era lo primero que Él tenía que hacer para apartarlos del sistema. Saben que Egipto es ahora este mundo, es figura del mundo ahora. Fueron llamados para darles una tierra nueva por heredad. Pero hubo una cosa, que ellos tuvieron que estar atentos a ese llamado. Cuando llegó Moisés, creyeron y atendieron ese llamado que él venía de parte de Dios. Nosotros tenemos que atender ese llamado, no cerrar nuestro corazón, porque el Señor muchas veces nos ha tocado la puerta y nos ha invitado a servirle y no lo hemos hecho. Tenemos que atender ese llamado para entrar dentro del propósito de Dios. Como dice, para los que en su llamado han sido seleccionados, hacia ellos todas las cosas que vienen les vendrán para bien, aunque parezcan malas en el presente. Quiero que me acompañen a Génesis 12:1. Y vean aquí cómo Dios llama a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Dios
ya veía ahí el futuro de Abraham cuando él lo llama. Pero Abraham, nosotros lo vemos como una historia simple, solo vete de tu tierra y de tu parentela, pero ¿qué significó eso para Abraham? ¿Qué significaría para ti ahorita que Dios te diga, deja todo lo que tienes y sígueme? Así como le dijo a muchos de sus discípulos y que en su mayoría dejándolo todo le siguieron. Dios llama de esta forma a Abraham, pero Dios ya veía en Abraham a Israel, ya veía a nosotros también porque somos descendencia de Abraham. Entonces Dios lo llama y Abraham atiende ese llamado. Y atender el llamado de Dios no es cosa fácil porque ¿se acuerdan cuando el Señor estaba por subir a la barca y lo estaban rodeando todos la gente del pueblo? Y alguien le dice, Señor, a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y Dios le dice, yo no tengo ni dónde reclinar mi rostro. Como quien dice, seguirme a mí no es cosa fácil. Se lo dejó muy claro. Y dice aquí en ese mismo verso que cuando los que deciden seguir a Dios no son dignos de voltear a ver lo que están dejando atrás. Así como pasó con la esposa de Lot, que ya estando fuera volteó a ver y ahí se quedó viendo lo que dejaba. Esa es la figura, porque se quedó congelada viendo hacia lo que estaba dejando. Si somos conscientes de lo que estamos dejando, ahí nos vamos a quedar, porque no vamos a... Nuestro cuerpo puede estar acá, pero nuestro corazón en las cosas de afuera. Entonces, cuando ponemos nuestra mano en el arado, ya no podemos voltear a ver lo que estamos dejando. Y aún siguiéndole al Señor, ya estando con Él en la barca, van a haber tempestades donde vamos a pensar que la barca se hunde. Y sabiendo que estamos con Dios, podríamos creer que se va a hundir la barca, porque eso fue lo que pasó con los discípulos. La barca estaba ahí tambaleando y nos hundimos. Y estaba Dios, pero no creían que Él fuera capaz de poder salvar a los de esa tempestad. No sé si aquí estamos todos hoy en la iglesia porque es bonito, porque venimos a ver quién vino hoy, o porque el domingo pues hay que ir a la iglesia como un acto religioso, o creemos que de verdad Él puede salvarnos de esa tempestad cuando nos encontremos con la barca a punto de dar vuelta. ¿Y qué les dice el Señor a ellos? Hombres de poca fe. Y le habla a las tempestades y éstas se calman. Eso es seguir al Señor. Que sepamos que no todo va a ser descanso, que sepamos que tengamos que dejar muchas cosas y no vamos a tener que voltear a ver hacia atrás, y que cuando ya estemos con Él van a haber aflicciones. Ese es el caminar, eso es seguir al Señor, que aun cuando estemos dentro de la barca, vamos a seguir necesitando fe para creerle a pesar de que lo tengamos ahí cerca, porque los discípulos vieron milagros y aún en la tormenta dudaron. Imagínense nosotros, no sé aquí quién ha visto milagros. ¿Cómo podrá estar nuestra fe si pudiéramos tener un indicador? Tal vez nos asustamos de cómo está nuestra fe esta mañana. Tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, porque solo Él puede hacerlo a través de su palabra, como Él dice. Tenemos que seguir escudriñando y al entrar en su palabra, eso va a ir aumentando nuestra fe, porque viene por el oír su palabra. Abraham aplica estos 3 principios que acabamos de hablar, de mantenernos, de caminar en fe, de dejar todo atrás, y salió de su tierra y parentela, y Dios le dio ese futuro y esa esperanza. Vaya si no, Abraham, padre de multitudes de naciones, eso era lo que Dios tenía para él, y lo vimos materializado porque él atendió el llamado del Señor a través de estos 3 pilares, pongámosle así, fundamentales que son necesarios para seguir al Señor. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Porque él decía en el verso inicial hacia Israel que él quería darles un futuro y una esperanza, y para eso habían sido ellos escogidos en ese momento. Pero el propósito final de Dios siempre ha sido la alabanza y adoración de su nombre. Claramente lo vemos cuando Moisés llega ante el faraón, que es el motivo principal por el que él llega a pedir que liberen al pueblo. Él no llega diciendo, bueno, quiero que los liberes porque Dios tiene un plan para ellos, no. Solo le dice el Señor que dejes ir a mi pueblo
para que me celebre fiesta en el desierto. Hay una versión que dice, podemos poner ahí Éxodo 7:15. Éxodo 7:15 dice, ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él. Y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Entonces Dios, aparte de quererles dar ese futuro y esa esperanza, quería que le alabaran y le sirviesen a Él. Otra parte fundamental. Aquí vamos poco a poco viendo para qué hemos sido escogidos nosotros y cuál es el propósito de Dios en todo esto. Porque no estamos aquí solo por casualidad o porque el Señor quiso hacer su simulación de vida y puso seres vivos y veamos qué pasa ahí, ¿no? Todo esto tiene un propósito divino. Vemos que aquí el propósito de la alabanza y adoración se mantiene cuando ya estando libre Israel, le sirve en el desierto, le hace fiesta. Saben que el pueblo se apartó por un momento porque el pueblo seguía sus costumbres, pero se establece el sacerdocio a través de la familia de Aarón. Ellos estaban a cargo de guiar al pueblo en adoración, de una correcta adoración. Dios siempre mostró que quería que su pueblo le adorara en espíritu y en verdad. Aparte de que les dio todo, sacó al pueblo que estaba antiguamente en esa tierra donde ellos moraron, los puso a ellos, les dio comida, alimento, pero también quería que les sirviesen a Él. Todo ese era el propósito para el pueblo de Israel y que le adoraran correctamente. La alabanza y la adoración ha sido un propósito fundamental de nuestra creación desde tiempos. Si me acompañan a Romanos 11:36, aquí lo podemos ver más claramente. Dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. No hay nada que nuestros ojos puedan ver que no proceda de Él. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. A Él le damos la gloria porque Él permite que nosotros estemos con vida hoy, que podamos respirar, que podamos alabarle. Por eso mientras tengamos vida tenemos que servirle a Él. Dios crea en el Edén al hombre, al primer hombre que conocimos bíblicamente, Adán. Y ellos fueron creados también para la alabanza y ellos tenían comunicación directamente con Dios. Y ellos originalmente fueron creados bajo de esta forma, pero ustedes saben que cuando ellos cambiaron su adoración hacia Dios y se adoraron a ellos mismos, la presencia de Dios se fue. Por eso nunca dejen de adorar a Dios. Si no quieren que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas como se fue con Adán y Eva. Una historia tan conocida, pero que a veces si la seguimos estudiando a fondo vamos encontrando otras figuras muy interesantes. Ellos fueron creados para la alabanza, adoración, y cuando viene la serpiente, el diablo en forma de serpiente y les dicen, serán iguales que Dios, y ya se vieron ellos y dijeron, sí sí se puede, y su adoración se volvió hacia ellos mismos, y la presencia de Dios se fue, y ellos fueron sacados del jardín del Edén, que es donde la presencia de Dios estaba cara a cara prácticamente. Perdieron esa comunicación por perder la adoración. Y ellos ya tenían ese futuro y esperanza dentro del Edén. Tenían la adoración también. Y la pierden y todo eso se fue. Ahora su futuro y esperanza dependía de ellos mismos trabajando. Y ya saben todo lo que les dice el Señor al sacarlos del jardín. ¿Para qué Dios nos ha elegido entonces en este momento? Si me acompañan a 1 de Pedro 2:9,
Y vamos a seguir aquí ampliando el panorama. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Esto ya no es para el pueblo de Israel, como les leía, pero hay muchos principios que se mantienen, aunque no sean para Israel, que son para la iglesia de ahora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Aquí en este verso vemos condensado prácticamente el llamamiento de Dios, el propósito para nuestras vidas. Dice que somos un linaje escogido. El Señor nos escogió y sabemos que es para su propósito, que tiene un futuro y una esperanza en Él, esa vida eterna que Él nos ha prometido. Ahora dice también que somos real sacerdocio. Como hablábamos, el sacerdote estaba a cargo, era un mediador entre Dios y los hombres en ese momento para guiar la correcta adoración, para llevar las ofrendas del pueblo delante de Dios. Y ahora dice él en Apocalipsis 1:6 que todos hemos sido constituidos como sacerdotes y como reyes. Todos tenemos ahora ese llamamiento como mediadores entre el pueblo y Dios, para llevar su voluntad, para hacer lo que se nos ha encomendado. Dice también que somos nación santa este verso. Y vean, interesante lo que dice Levítico 20:22. Siempre hablando del pueblo de Israel, Levítico 20:22. Hoy sí está tremendo el calor, ¿verdad ustedes? Pero les prometo que vamos a terminar algo rápido. Solo quiero que quede esto en sus corazones, porque es muy importante. Dice Levítico 20:22, dice, cumplan todos mis estatutos y leyes, obedézcanlas, para que no los vomite de la tierra a donde los llevo a vivir. Vean aquí cómo no hay favoritos para Dios, porque llevó a su pueblo a vivir a esta tierra que antes era morada por pecadores, los lleva a ellos, pero les dice, cumplan mis estatutos y leyes, obedézcanlas para que no los vomite de la tierra donde los llevo. O sea, también les podía pasar lo mismo a los que estuvieron anteriormente. Dice, no vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abunda la leche y miel. Vean aquí siempre el Señor ofreciéndoles esa esperanza a su pueblo, pero siempre con aquello de que no vayan a caer igual a los otros, porque también a ustedes los puedo sacar. O sea, aquí nadie es indispensable. Yo mismo le daré a ustedes, dice él, vamos en el 24, yo mismo le daré a ustedes como herencia, Yo soy el Señor su Dios, que los he distinguido de entre las demás naciones. El 26. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido de entre las demás naciones para que sean míos. El Señor nos ha distinguido a cada uno de nosotros, santificándonos delante de las personas, y ahora somos apartados para Él. Entonces, vemos cómo a Dios le gustaba siempre hacer esa distinción entre el reino de la luz y las tinieblas, y aquí separa a su pueblo como reino de luz. Vean Efesios 4:17, que sigue ampliando aquí lo mismo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
tenemos que tener cuidado de no perder sensibilidad. Si tú pecas y ya te da igual, has perdido sensibilidad, y creo que eso sería algo de preocuparse. Dice, los cuales después de perder toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, ya sin freno, toda clase de impureza. El 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, porque Él no nos dejó esa enseñanza. La enseñanza de Él fue andar siempre por camino de luz. Si en verdad le habéis oído, que no haya sido como un murmullo, que las prédicas no hayan pasado por alto, como dicen algunos, pasó la universidad de noche, que no sea así el evangelio, ¿eh? Que no pasemos la iglesia de noche, porque ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor al presentarnos delante de Él? Todos aquí nos vamos a presentar delante de Él en algún momento y vamos a tener que dar cuentas. Y se van a acordar de lo que estamos hablando esta mañana, porque el Señor es fiel a su palabra y lo que Él ha prometido lo va a cumplir, porque eso es lo que Juan dejó escrito en el Apocalipsis. Entonces, hemos sido una nación santa. Aquí estamos leyendo en Levítico, esto fue para el pueblo de Israel, pero ahora nosotros somos una nación santa, espiritualmente hablando también. Hemos sido llamados a apartarnos del mundo, a no tener las mismas costumbres del mundo, así como Dios lo requiere aquí de su pueblo. Son principios que, aunque fueron dados al pueblo de Israel, se mantienen vigentes hoy en día. Es lo que seguía repitiendo el apóstol Pablo también. Dice este mismo verso que para anunciar las virtudes del que nos llamó a luz. Lo único que podemos hablar nosotros es de quiénes hemos sido y de dónde Dios nos ha puesto ahora. De cómo ha sido nuestra vida en el pasado y cómo es ahora. No tenemos nada bueno de nosotros que decir cuando estamos delante aquí en este lugar hablando su palabra. ¿Qué logros hemos tenido? Sino que ser sinceros delante de Dios y hablar de dónde nos ha sacado. Algunos tendrán un testimonio mayor, otros menor, pero si algo es verdad, es de que todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios porque pecamos. No hay tales de que, pero vos no fumaste, pero estabas destituido de la gloria de Dios y ahora Él te llama nuevamente. Tienes que atender su llamado, dejando muchas cosas atrás. Tenemos que atender el llamado de Dios. Y esta es otra de lo que Él nos manda hacer, que es anunciar las virtudes del que nos llamó a luz en nuestros lugares de trabajo, de estudio. Y no les hablo de predicar en el parque, aunque si se puede, pues también. Pero con nuestra forma de ser y cómo le hablamos al necesitado, ahí es donde Dios se manifiesta. Esa es una de las mejores prédicas que podemos dar nosotros, ser la luz de esta tierra. Como dice Lucas 11:33. Dice, nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. Hemos sido llamados a hacer luz en medio de tinieblas. ¿Y será que somos luz? ¿Será que andamos como hijos de luz? A mí me gustó un ejemplo que ponía en una prédica Dante Gebel, yo creo que ustedes lo han oído. Decía, yo entro a mi cuarto oscuro y prendo la luz y automáticamente se ilumina. ¿Cuándo han visto que las tinieblas estén ahí luchando contra la luz? No se puede. O sea, si dejas la luz prendida, la tiniebla no tiene forma de ganar. De esa misma forma, cuando tú eres luz, las tinieblas huyen, no tienen otra opción. No hay cómo puedan luchar contra la luz, porque su naturaleza es huir ante la luz, las tinieblas. Y a eso hemos sido llamados. Todos aquí somos como lámparas encendidas que vamos por el mundo anunciando las buenas obras del Señor, porque es otra de las comisiones y para eso hemos sido escogidos. Y hasta aquí, ¿qué hemos hablado? Vamos a resumir un poco para ir entendiendo el tema lo más claro posible.
Vemos al principio que Dios lo que quería era dar un futuro y una esperanza a su pueblo, y se las dio. Los saca de la esclavitud, les da una tierra nueva. Sabemos de que aunque estemos en el desierto, Dios tiene ese llamamiento para nosotros. Tal vez estamos todos ahorita en el desierto, no sé. Pero la voluntad de Él se va a ver reflejada en nuestras vidas. Que si atendemos ese llamado, todo lo que nos venga va a ayudar a bien también. Y tenemos que estar atentos a su llamado, dejando todo atrás. Aparte de ese futuro y esa esperanza, nos ha llamado a servirle y adorarle solamente a Él, porque fuimos escogidos para la alabanza de su nombre. Y si cambiamos nuestra adoración por otra cosa, su presencia se va a alejar de nosotros. También para santificarnos, como lo dice el verso que acabamos de leer, nación santa. Él nos ha apartado. El Señor quiere que le sirvamos, pero antes de servirle siempre tenemos que atravesar un desierto. El Señor nos busca, nos aparta para Él y nosotros le servimos, dándole la gloria a Él y las gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y cuarto, anunciar su palabra. Estos propósitos lo vemos reflejado en toda la Biblia cuando Él habla del propósito que Él tiene en nuestras vidas, darnos ese futuro, esa esperanza, que nosotros podamos servirle a Él por medio de la alabanza, santificarnos y que anunciemos su palabra. Veamos aquí en Efesios 1:4 cómo vuelve a hablar de lo mismo, que es aquí ahora hablando Pablo a los Éfesos. Dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Otra vez lo vuelve a decir aquí Pablo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente Él ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, desde antes que el mundo fuese creado, Él ya nos había escogido para todo esto, lo que hemos hablado. Somos, no sé qué edad tengas tú, pero todos somos más viejos que la tierra, antes que la tierra fuese formada. Vean lo que dice el Salmo 91, este es de Moisés, no es de David. Dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, desde antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo. Imagínense, desde ahí el Señor ya era nuestro refugio, desde ahí estábamos escondidos en Él, desde antes que todo esto tuviera un inicio. No existía el mundo, dice, no había ni nacido el mundo. Y Él ya era refugio para nosotros. ¿Qué tan viejos podamos ser? No lo sé. Pero posiblemente estábamos escogidos en Él. No tenemos idea. Y somos seres eternos. Al partir de esta tierra, seguiremos siendo seres eternos. Ya sea con una vida de paz o con una vida de sufrimiento, porque eso es lo que dice su palabra, que para los que hicieron el mal, el lago de fuego les espera juntamente para el diablo y sus seguidores. ¿Y quiénes son los seguidores? Los que no hacen la voluntad de Dios. Somos seres eternos definitivamente y Él nos ha apartado para que podamos estar con Él. Entonces dice, siempre Efesios 1:4, dice, nos apartó para Él. Siempre el Señor nos aparta. Así como apartó a Israel, aquí ya no están hablando de Israel, pero dice otra vez que Él nos ha apartado. Al Señor siempre le gusta buscar a su pueblo, estos son los míos, y nos aparta, nos escoge para Él. Viene y aparta a un Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, lo leímos al principio, también lo apartó primero. Apartó a Israel, apartó a Abraham, y todo era siempre porque estando cerca de Él, apartado,
le iban a servir, iba a haber mayor comunicación, porque cuando no nos apartamos del mundo, el mismo sistema no nos deja servirle a Dios. Eso está comprobado. Es difícil, por eso existen los famosos retiros que oímos en los 90s, a principios de los 2000, que retiro, y todo era apartarse del sistema para ir a adorar a Dios. Y los que asistieron en algún encuentro o retiro, vaya si Dios no nos visitó en esos años también, cuando nos apartábamos de todo el sistema por un rato. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros nos apartemos de esa mala manera de vivir. En el verso 5 dice, nos adopta como hijos. Esta es la misma figura. Cuando alguien te adopta como hijo, te está dando un futuro y una esperanza. Porque ¿qué esperanza puede tener alguien que no tenga padres? Alguien que está huérfano, en un orfanato, por ejemplo. Cuando llegan padres y le dicen, vente con nosotros, vas a tener un hogar. Eso mismo hizo el Señor con cada uno de nosotros. Nos llamó y nos dijo, conmigo tendréis un futuro y una esperanza. Y esa esperanza es de gloria. Yo lo quiero creer así, porque tal vez algunos predican o quieren que el futuro y la esperanza sea aquí en la tierra, y qué bonito. O sea, ¿cuánto nos puede durar eso? Unos 50, unos 40 años y mucho. Y de ahí se terminó. Pero en el Señor el futuro y la esperanza va a ser eterna. Lo que pasa es de que todavía no podemos imaginarnos lo que Él tiene para nosotros, y Él dice que lo que Él tiene ni siquiera ha subido a corazón de hombre. Es tan grande lo que Él tiene que tú nunca te lo has imaginado. Es algo que está fuera de tu alcance, porque sus pensamientos no son los nuestros. Por más que imaginé, sí, va a ser así, asá, Él dice que no ha subido a corazón de hombre. No, nadie se ha imaginado la grandeza que es lo celeste cuando estemos del lado de Él. Entonces aquí hablando Pablo a los Éfesos, menciona lo mismo que hemos venido hablando. Primero el apartarnos, el atender el llamado es apartarse, ¿no? Se apartan, viene y les da un futuro y una esperanza a través de la adopción como hijos. Y el verso 6, que es el último aquí en Efesios 1:4, en el 6 dice que la finalidad, dice que todo esto fue para la alabanza de su gloria, o sea, para su alabanza. Así como Israel, después de haber sido apartados, sacados de la esclavitud, le dieron la gloria a Dios. Esa es la finalidad que nosotros tenemos delante de Él. Como dice Mateo, y se los decía hace un momento, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántas veces el Señor toca nuestra puerta y no atendemos ese llamado? Tenemos que estar atentos. Por algo más sencillo que parezca, a veces creemos que el llamado va a ser algo grandioso. No, a veces son, o la mayor parte de las veces son cosas pequeñas, como darle comida al necesitado, ayudar a los ancianos, las obras que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Y muchas veces no se han atendido por algunas personas. Vemos cómo Dios ha elegido a los que han atendido ese llamado. ¿Por qué habrá sido María elegida entre todas las mujeres? ¿Qué tuvo ella para ser seleccionada y atender ese llamado? ¿Por qué un Abel fue elegido sobre un Caín, por ejemplo? ¿O por qué un Jacob sobre un Esaú? ¿Por qué fue elegida Israel sobre todas las naciones y después Belén? Entre los pueblos, que era el más pequeño, fue elegido para que de ahí viniera el libertador del mundo. Entonces Dios no nos va a llamar por nuestra capacidad. Si no, tal vez no hubiera llamado a Moisés, porque él ni hablar podía, era tartamudo según lo que se entiende ahí. Por eso le ponen a Aarón para que fuera su intérprete. Pero cuando Moisés fue comisionado y él dice, Señor, es que no voy a poder hablar, a mí me cuesta hablar, yo soy tartamudo. Dice ahí en la palabra que Dios se enojó,
O sea, Dios ya lo había mandado a él primero y él solo podía hacerlo porque le dijo, mi presencia irá contigo y lo podrás hacer. Pero él cuando ya vio eso, todavía Dios fue como, digamos que alcahuete y le pone, va, que vaya Aarón contigo pues. Pero yo ya te había dicho a ti que fueras, era suficiente con él. Y por un propósito le pone a Aarón, pero Dios se enoja al principio cuando él pone el pretexto de es que no puedo hablar, soy poco de palabra. Entonces no hay pretexto cuando el Señor ya te dijo a ti, yo iré contigo, no hay pretexto que podamos poner. Entonces atendamos el llamado del Señor y en nuestros corazones lo vamos a sentir cuando el llamado esté ahí. Cuando te digan, mira, hay que ayudar aquí o hay que hacer allá, vamos a entender que ese es el llamado del Señor. Y son cosas sencillas. Aquí a nadie le están pidiendo a su hijo como a Abraham. Son cosas sencillas, es el servicio al Señor, ese llamado que tenemos que atender, es su palabra, su alabanza. ¿Y cómo nos llama a Él a que nosotros andemos? Dice en Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Aquí a todos somos escogidos. Quiero ver sus manos ahí, para que nos despertemos ahí un poco. Todos somos escogidos de Dios. Y dice aquí Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, que andemos como que de verdad creámosnosla pues. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Será que estamos viviendo como escogidos de Dios o todavía no nos hemos creído que Él de verdad nos escogió? Dice 2 de Timoteo 2:21, esto diciéndole Pablo a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2 de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Siempre Dios, a través de sus siervos, pidiéndonos que nos limpiemos, que el que esté limpio, que se limpie más. Quiere decir que aquí terrenalmente un nivel de pureza del 100% tal vez no vamos a tener, porque si alguno está limpio todavía se puede limpiar más, porque Él nos ha llamado a ser un pueblo santificado, apartado para Él. En 1 Corintios 6:9, y es que esto es la palabra de Dios, ahí sí es como espada de dos filos que nos corta. A veces es duro leer estas cosas, pero detrás de todo esto hay amor y hay un futuro para nosotros. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. No es un checklist esto, pero posiblemente algunas veces hemos caído en cosas de estas. Pidámosle a Dios que podamos ser santificados por medio de su palabra. Y es bueno recordarlo. Los estafadores, dice, no heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Aquí es donde entramos todos. Hemos sido lavados por su sangre. Dice, ya habéis sido santificados también. Porque el Señor cuando nos elige nos santifica. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por su Espíritu y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Que podamos anunciar su palabra. Y estos son los puntos claves que yo quisiera que esta mañana se lleven. Porque este es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Que nosotros de aquí en adelante podamos tener un futuro y esperanza en Él. Que podamos confiar plenamente en Él. Aunque a corto plazo creamos que no tenemos esperanza de alguna forma. En el Señor, Él dice que tenemos futuro y esperanza, y ese es su propósito. Es ese futuro y esperanza. Que nosotros le adoremos y le sirvamos solamente a Él. Porque el día que nuestra adoración cambie hacia algo más, la presencia del Señor ya no va a estar con nosotros. Tercero, que podamos santificarnos, que vivamos una vida santa delante de Él, agradable y perfecta como es digno de un hijo de Dios, que se pueda notar que somos hijos de Él, no perfectos porque eso es imposible, pero que nosotros en nuestro caminar se evidencie que somos hijos de luz, que podamos andar con esa verdad en nosotros. Y cuarto, y no menos importante es anunciar su palabra. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Que nosotros le adoremos, le busquemos, que busquemos su rostro día con día, que nos apartemos de este sistema para la alabanza. Él nos aparta, Él nos elige, pero nosotros tenemos que hacer también lo que Él nos ha llamado, que es predicar su palabra, su bendito evangelio. El Señor ha sido grande con cada uno de nosotros. Yo creo que esta vida no es casualidad que estemos hoy aquí cada uno de nosotros. Yo he visto en algunos documentales científicos que la probabilidad de que nosotros naciéramos era de millones en una. Y nosotros fuimos seleccionados casualmente. Y el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, porque en Él estábamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Solo tenemos que seguirle adorando, seguirlo buscando a Él, porque como dice su palabra, que el que persevera hasta el final, ese va a ser salvo. Quiere decir que cuando nosotros empezamos podríamos empezar bien, pero si habla de una perseverancia hasta el final, quiere decir que antes que lleguemos a nuestro final, las cosas podrían ponerse difíciles y cualquiera podría tirar la toalla. Va a ser muy fácil tirar la toalla, de hecho. Pero el que persevera hasta el final creyendo estas cosas y dice, como dijo Daniel, aunque me maten, a mi Dios serviré. Esa es la perseverancia. Él sabía ahí que estaba entre la línea de la vida y la muerte y no le importó su vida con tal de servir a Dios. Yo no sé si ahorita nos importa de la misma manera el servir a Dios así, o a veces importa más nuestra reputación o lo que va a pensar la gente. ¿Qué van a decir aquí mis cuates de aquí, de allá? O sea, que yo soy un aleluya, así como dice el mundo a veces, ¿va? O como dice un coro también. No me importa que me digan aleluya, ¿va? Lo hacemos para el Señor, porque si nos avergonzamos de Dios aquí en la tierra, Él también dice en su palabra que se va a avergonzar de nosotros en el cielo. Y ahí va a ser peor, porque ahí sí lo van a ver todos, toda la corte celestial, los ángeles, querubines, y ver que seamos rechazados delante del Señor. Eso no va a tener ningún precio. Yo creo que ahorita si tenemos vida, ya tenemos esperanza, porque mientras hay vida hay esperanza de rectificar nuestra vereda. Si nuestros caminos no han sido los que el Señor ha tenido para nuestra vida, hoy es el tiempo en el que una vez más podemos acercarnos delante del Señor y decirle, Padre, te he fallado. Llévame por los caminos de verdad que tú tienes para mí. Así como dijo David,
Padre, examina mi corazón y ve si en él hay algo de maldad. Porque posiblemente David estaba en su mejor momento, creámoslo así. Sabemos que David era siervo y estaba en su mejor momento y diría, bueno, pero que esto pase por el filtro de Dios también, y que Él examine mi corazón y que vea si en mí hay raíz de mal, para que yo pueda andar en su luz. 1, 2. Para que yo pueda andar en su luz. Y eso es lo que queremos pedirle al Señor esta mañana, que Él examine nuestro corazón para ver si en Él hay una raíz de amargura, si hay mal, para que Él nos muestre el camino que tenemos que tomar. Yo creo que el Señor nos llama esta mañana que podamos rectificar nuestra vida, porque hemos sido escogidos por Él, por un propósito hemos sido escogidos por Él. Si estás tú aquí esta mañana, no es casualidad también, el Señor te ha permitido venir esta mañana y estamos aquí reunidos en su nombre, una vez más para adorarle, porque diría un pastor hace muchos años, esto que hacemos aquí es como un ensayo nada más de lo que vamos a hacer por una eternidad. Aquí estamos solo practicando lo que vamos a ir a hacer al cielo por todos los siglos. Por eso no podemos aburrirnos aquí dentro del servicio. Tenemos que estar siempre gozosos. Esté en la alabanza el que no te gusta, el que te gusta, predique el que te gusta o el que no. Tenemos que estar siempre gozosos aquí en su casa, porque si no, ¿qué esperas tú ir a hacer al cielo si no te gozas aquí en la tierra? Si estás viendo tu reloj, ¿a qué horas va a terminar el pastor de hablar o quien esté predicando? Nosotros tenemos que gozarnos sin esperar a qué horas va a terminar el servicio. Yo sé que tal vez hay calor y esto nos afecta a todos, pero el estar en su casa debería ser un deleite, una bendición, porque no hay mayor gozo en nosotros que servirle a Él. No hay mayor gozo, Señor, que estar delante de ti, Padre. Úsanos, Señor, para tu bendita obra, para tu alabanza, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a luz, que has sido tú, Padre, que nos has sacado de donde estábamos. Muchas veces solo lo decimos como algo que se dice, como algo que oímos, pero verdaderamente no sabemos de dónde nos has sacado tú, Señor, de ese lugar oscuro, que algún día entenderemos cuán grande fue tu misericordia, Padre, porque aquí no nos alcanza la mente para entender de dónde nos has sacado tú, Padre. Grandes han sido tus misericordias, Señor. Grande eres tú, Señor. Grande, Señor. Oh, gracias, Padre. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tus misericordias y tu bondad, es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por ti, Señor, por tus misericordias y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, con tu espíritu.
haz de mí. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, con tu espíritu. Abro a ti mi corazón. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, con tu espíritu. Opera, Jesús, con tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Opera, Jesús, con tu espíritu. Dile, haz de mí